en esta época de cuarentena. Cuarentena a la que muchos tratan de saltar, muchos tratan de violentar. Nos hemos enterado en las últimas horas, como les comentaba al principio del programa, de choferes que utilizan justamente la cuarentena para la viveza criolla, esa viveza criolla tan mentada. 7 luquitas, un poquitito más, un poquitito menos, para llevarte salteando los controles hasta la costa. Fue descubierta esta mecánica, por lo menos fue vertida a los medios de comunicación por colegas, compañeros de la ciudad de General Madariaga, y a partir de ahí comenzó a difundirse. Por supuesto, nosotros vamos a las fuentes de control de este tipo de situaciones a ver si se registran y qué penalidades pueden tener estas personas y hasta dónde llega justamente la reglamentación para prohibir el tránsito hacia la costa. Estamos ya mismo en contacto con el director ejecutivo de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, José Arteaga. ¿Qué tal, José? Buen día, Gabriel Prosperi lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Gabriel? Buen día, gracias por el llamado. Por favor, al contrario, queremos simplemente echar claridad sobre esto. Estos choferes que ofrecían un servicio, entre comillas, salteando la cuarentena y llevando gente a la costa. Esto, por supuesto, primero quiero aclarar, no se puede hacer, ¿no es cierto? No, claramente no se puede hacer, está prohibido. Hay un régimen de control estricto en las jurisdicciones provinciales, también en las instancias locales. Bajo ningún punto de vista, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no, en el caso que bien decís, no tiene atribuciones ni injerencia porque lo nuestro es de jurisdicción nacional. Uh-huh. Las habilitaciones de taxi por lo general son municipales, uh-huh, pero claramente estas personas están además rompiendo la cuarentena, están evadiendo sin ningún tipo de autorización esta prestación de servicios que quién sabe cómo se hace, y lo más grave, Gabriel, que seguramente además, obviamente al ser irregular y clandestino, no tengan control sanitario, claro, con lo cual es de una gravedad. Siempre que el Ministerio de Transporte autoriza algún tipo de excepción para viaje, fundamentalmente para llevar o traer repatriados del exterior o interprovinciales, que los hubo y los hay muchos todavía, siempre hay una autoridad sanitaria que garantiza y controla la trazabilidad de los pasajeros que están siendo trasladados. Uh-huh. Y obviamente se los pone en cuarentena. Así que estos son los recaudos que se están tomando, por eso es muy grave la denuncia del colega tuyo, que el otro día en un programa del interior de la provincia nos planteaba esta situación, que sabemos que existe. Sí, también hay otros, por ejemplo, que abren caminos clandestinos en sus campos para uh-huh, que vecinos de un distrito a otro puedan pasar, por ejemplo, evadiendo los controles ruteros tradicionales, ¿no? Claro, sí. No, realmente lo que estamos escuchando, sobre todo en materia de transporte de carga, también es de una gravedad. Ahí sí estamos actuando uh-huh, fuertemente. Hay un protocolo firmado por el Ministerio de Interior, el Ministerio de Salud, el de Seguridad, el de Transporte, el de Agroindustria, en función de garantizar, Gabriel, que la carga, cuando hablamos de carga hablamos de los insumos con los cuales vive una ciudad, un pueblo, una localidad, uh-huh, los alimentos, los medicamentos. Quien transporta esta carga, de alguna manera tiene que ser cuidado en su lugar de trabajo, que lo está, en sus condiciones de trabajo, en su higiene, en su calidad de acceder a lugares de alimentación, de higiene, de descanso. Bueno, para eso se firmó un convenio con 500 IPF de todo el país, donde estos transportistas puedan tener un lugar. Aún así, hay muchos problemas de acceso, situaciones que pretenden bajarle la cabina y no dejarlos bajar de la cabina. Bueno, contra todas estas situaciones estamos trabajando. Y eso imagino que tiene preocupados principalmente a los intendentes, en los cuales no hay casos de coronavirus o hay casi nula circulación, que por suerte son casi la mitad de los distritos de la provincia, ¿no? Exactamente, esto pasa mucho en el interior de la provincia, pasa muchísimo en el resto de las provincias de la Argentina donde hay escasos niveles de contagio. Uno entiende la preocupación y las medidas de precaución y prevención, pero de alguna manera las comunidades se alimentan y se asisten de
lo que es la logística del transporte. Por eso este protocolo macro firmado por 5 ministerios, donde se impone una metodología y las características con las cuales se le garantiza a la comunidad, pero también al trabajador y al transportista, condiciones de higiene y salubridad al momento de prestar un servicio esencial, porque son trabajadores esenciales. Estamos hablando con José Arteaga, es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Hablando ya del transporte público, José, ¿se están cumpliendo los requisitos establecidos y acordados entre las empresas, el sindicato y las autoridades municipales o provinciales en este caso? Sí, hay un protocolo nacional que hemos trabajado y actualizado desde el primer momento de la cuarentena, ya por el 20 de marzo. Lo hemos trabajado con la totalidad de la representación de las cámaras de transportistas, de los dueños de las empresas, pero también con la representación gremial de los trabajadores. Este protocolo se ha ido actualizando en estos 103 días de cuarentena y con distintas características las provincias han ido adhiriendo y han ido incrementándole o aplicándole particularidades de cada provincia o de cada localidad. En síntesis, los comunes denominadores de estos protocolos, Gabriel, tienen que ver con la distancia entre pasajeros, la utilización obligatoria de tapaboca y barbijo, la higiene, la desinfección, el aislamiento del chofer, ¿sí? Y obviamente la limpieza y la desinfección en cada uno de los recorridos. Esto es lo que viene controlando la CNRT en el ámbito nacional, en el ámbito interurbano, en lo que es nuestra jurisdicción. Obviamente las provincias y los municipios lo hacen también en su jurisdicción, en función de garantizar que también el trabajador exceptuado, el que está obligado a ir a trabajar y lo tiene que hacer nada más que en el transporte público, lo haga con condiciones de distancia, de higiene, de desinfección y de garantías de no contagiarse. Siempre el ministro Meoni nos plantea que el transporte público no sea un eventual ni potencial lugar de contagio, y en eso estamos trabajando mucho. Ahora, una apreciación personal. Se utiliza en las ciudades el sistema de que para proteger a los choferes, sobre todo de los colectivos, se ingrese y se egrese por la puerta trasera o la puerta del medio de los vehículos. Esto se observa en la mayoría. Ahora, yo observé, porque he tenido que tomar en algún momento un colectivo aquí en la ciudad de La Plata, por ejemplo, que tal vez haya riesgo sanitario demasiado extremo entre los pasajeros, porque si bien queda aislado el chofer, el pasajero, primero que todos suben y bajan por la misma puerta. Y al subir, por ejemplo, 3 pasajeros a un micro, a un colectivo, hay uno que va hacia la parte delantera del micro a pedir su boleto y a colocar la SUBE en el lector, y otros 2 quedan en el pasillo parados esperando que termine ese trámite el primer pasajero que subió. Y en ese interín, entonces, aquel pasajero que ya pagó vuelve sobre sus pasos hacia el pasillo y el que estaba esperando se cruza casi sin ningún tipo de distanciamiento con aquel que ya había hecho el trámite con la SUBE, y así sucesivamente. Es como que en el pasillo hay un contacto muy estrecho entre los pasajeros. Estoy hablando de 3 personas, no hablo de 6 o de 7 como puede pasar en alguna parada céntrica aquí de la ciudad de La Plata. ¿No hay un riesgo ahí? ¿No se puede establecer otro protocolo, por ejemplo, cubrir mejor al chofer y que se ingrese por la parte delantera como era habitual? A ver, eso se está perfeccionando. Son muy pocas las unidades que todavía mantienen la etiquetera o la plataforma de SUBE adelante de todos. Ya en la mayoría, a lo largo de estos 100 días, se está trasladando la etiquetera atrás del chofer para aislarlo absolutamente, de alguna manera, al chofer. Y es cierto lo que vos decís, y nos pasa en muchas modalidades, como también en ferrocarriles. A ver, el contagio se daría, según los especialistas, cuando una persona está a menos de 1 metro de otra por una duración de más de 15 minutos. Esto es lo que dicen los infectólogos. Lo que se trata es que la gente tenga una distancia prudencial de más de 1,5 metros, que no vayan parados en ninguna unidades, que los primeros asientos cercanos al chofer también estén absolutamente vacíos y desocupados, y que el usuario mantenga una distancia prudencial. ¿Qué decimos, Gabriel? Y es muy buena tu pregunta. Si el micro está lleno, tómate otro. Si el tren está lleno, esperemos. Esto es una cuestión de mucha paciencia,
mucha responsabilidad social y colectiva. Nadie te va a echar del trabajo porque llegues tarde. Si llegaste tarde, no te quedaste dormido, fuiste un ciudadano y un trabajador responsable que eligió tomarse otro micro u otro tren. Digamos, esto es lo que hay que concientizar, por eso es clave también los medios de comunicación, en cómo insistimos, machacamos, a que entre todos tengamos conductas y hábitos de cuidado casi permanente hasta tanto aparezca la vacuna. Por eso la conducta del usuario es sí o sí tapaboca, sí o sí la higiene de lavarse las manos con jabón, con alcohol en gel, y siempre, siempre, siempre distancia. Y desde el Estado garantizar que estas unidades, que estos lugares de estación de tren estén absolutamente limpios, desinfectados, y también que entre usuarios se mantenga la correcta distancia. En eso sintéticamente se instruye el protocolo sanitario. Una sugerencia que me hizo un amigo que es ingeniero y que está desarrollando sus inquietudes a partir de la cuarentena, sus pensamientos, los escribe y lo comparte con amigos, es que esta situación que describía yo en el pasillo del colectivo para que no haya rozamiento, se instale en la mitad del pasillo, por el techo, por ejemplo, una especie de cortina divisoria que haga como dos callejones en el pasillo, de tal manera que la gente que va a pagar quede de un lado de ese nylon, de esa tela, ¿verdad? Y aquel que ya pagó vuelva por el otro lado de la tela y busque su asiento de esa manera. Entonces se haría como un corredor, como una especie de circuito, impidiendo que haya rozamiento entre un pasajero que ya pagó y el otro que está esperando por pagar en el pasillo. Es una idea que me arrojó un compañero, en tanto y en cuanto no se pueda aislar totalmente en una especie de cabina al chofer para que la gente pueda ingresar por la puerta delantera como era hasta hace poco. Es una buena sugerencia. Y siempre, Gabriel, siempre, aunque haga frío, las unidades con alguna ventanilla abierta para que haya ventilación en la unidad. Esto es clave. Donde la unidad está cerrada, ahí estamos complicados. Y a lo que le quepa a la CNRT es que los colectivos, cada vez que llegan a sus terminales también, se desinfecten por completo, ¿no? Eso hay que estar muy atento. Absolutamente. Diariamente nuestros fiscalizadores, nuestros inspectores, hacen la recorrida por las 190 líneas, son casi 153 empresas en la zona metropolitana, donde se verifica la limpieza, la desinfección, el aislamiento. Y sabés que también, Gabriel, cada empresa y cada operador de servicio, tanto micros como ferrocarriles, tiene que tener un plan de contingencia. Habrás escuchado el caso de la 202, por ejemplo. Sí. Bueno, el plan de contingencia consiste en que las empresas saben y tengan escrito y comunicado a la totalidad del personal qué hacer ante un caso de sospecha o de contagio, para no perder tiempo, para dar rápida intervención a la autoridad sanitaria y también para que se disponga la comunicación interna de los nexos de mayor proximidad que haya tenido ese usuario, pasajero o ese chofer para aplicar el protocolo y el aislamiento respectivo. José Arteaga, director ejecutivo de la CNRT, muchas gracias por estos minutos en Próspera Mañana y a seguir laburando. Gabriel, un gusto y a disposición como siempre.